Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, son las 10:01. Bueno, vamos a esperar un minuto y medio más para que se vaya conectando. Y bueno, voy a proceder a explicar sobre los gastos, en principio, de robos, hurtos, que pueden ser o que se pueden suscitar, ¿no?, dentro de la actividad empresarial del contribuyente, ¿no? Ya sea por terceros, ya sea por trabajadores, ¿no? Y cuáles son las formas de poder deducir estos gastos, ¿no? Esto a propósito de una resolución del Tribunal Fiscal que hoy día me fue notificada, ¿no? Estaba terminando de almorzar, bueno, retomando las labores de la tarde, abro el buzón de notificaciones del Tribunal Fiscal y ahí encuentro pues de que había una RT que habían resuelto. La abro y bueno, se trataba de un cliente que forma parte de un grupo conglomerado de empresas de distribución eléctrica, ¿no? Esas empresas que nos distribuyen la luz en nuestras casas, ¿no? Entonces, y precisamente la RTF habla o trata sobre los gastos por robos y hurtos que puede sufrir un contribuyente y cómo es que los puede deducir, ¿ya? A ver, yo creo que ya estamos, bueno, está programado para las 10, son 10:03, bueno, empecemos creo yo para darle, digamos, puntualidad a la situación. Hombre, buenas noches con todos los que se vienen conectando, ¿ya? Un fuerte abrazo y gracias por acompañarme estas horas de la noche. Voy a ser bastante breve, ¿ya? Y quiero de repente, de alguna manera, que ustedes participen haciéndome alguna consulta en particular que tengan sobre el tema y yo estoy dispuesto a poder contestarles, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, vayamos con la introducción, ¿no? ¿Dónde están contemplados estos gastos y qué son los gastos por delitos y hurtos o delitos cometidos contra los contribuyentes? Miren, si ustedes dan lectura al inciso D de dedo, ya del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, establece dos tipos de gastos: el gasto por pérdida extraordinaria y el gasto por delitos cometidos contra el contribuyente. Los gastos por pérdidas extraordinarias pueden ser por casos fortuitos, vale decir, hechos en los cuales no interviene la mano del hombre, o puede ser por hechos de fuerza mayor, que de alguna manera hay una intervención de la mano del hombre. Entonces, para citarles un ejemplo, ¿qué es un caso fortuito? Un caso fortuito, por ejemplo, es un huaico mientras se trasladan los productos a través de la carretera. Están en la carretera siendo trasladados y de un momento a otro, por causas de la naturaleza, una fuerte lluvia, un aluvión, hace que se desprendan piedras, arena, ¿no? Una serie digamos, de objetos que causan daño a los vehículos y por ende causan de repente que el vehículo se vuelque. Al volcarse el vehículo, obviamente las aves mueren, por ejemplo, o puede haber la pérdida de la fruta, ¿no? O cualquier otro vegetal o cualquier de repente bien que esté siendo trasladado. La pregunta es, ¿este caso fortuito cómo tiene que ser o cómo debería ser tratado para propósitos del impuesto a la renta? ¿Tengo que hacer una denuncia? ¿Tengo que informar al notario? ¿Eso se trata de una merma, de un desmedro? En principio no es merma y tampoco es desmedro. Y no voy a entrar a detallar a eso porque he dicho que voy a ser bastante breve. No voy a entrar a detallar a eso, pero desde ya les digo, no es merma, no es desmedro. Y ustedes me dirán, pero la definición de desmedro es la pérdida cuantitativa. Sí, pero el desmedro es la pérdida cualitativa. ¿Y qué pasa si es que ha perdido cualitativamente valor, pero aún sirven y de repente
no sé, pues ya con el tiempo y todo, mientras vienen a ver los productos, pues terminan o ya dejan de existir. ¿Eso se contemplaría dentro de la definición de desmedros? No, eso es una pérdida extraordinaria. Como les decía, tiene que haber un caso fortuito o hecho de fuerza mayor. Se vuelca, ¿no? Y supongamos que sean aves, las aves se mueren asfixiadas, ahogadas, y la gran pregunta es, Miguel, ¿eso es gasto deducible? Sí es gasto deducible, pero bajo la figura de la pérdida extraordinaria. Si estoy trasladando artefactos electrodomésticos y existe un despiste y luego digamos, un accidente donde se pierden o se malogran los productos electrodomésticos, eso calificaría como un hecho delictuoso, calificaría como una pérdida extraordinaria. Obviamente una pérdida extraordinaria, ¿no? Algo normal, algo fortuito que sucede, ¿no? Y obviamente eso se sustenta ¿cómo? Con un informe policial. El policía, tendrían que buscar ustedes un policía que levante un acta indicando pues cómo ha ocurrido el accidente, los bienes que se estaban trasladando, la placa del vehículo y todo valorizado y detallado para propósitos de ¿qué? De que la SUNAT pueda verificar cuál era la mercadería que se estaba trasladando, si esa coincide con la guía de remisión y si finalmente ha habido una factura previamente emitida, la cual es válida su emisión, independientemente que haya entrega o no haya entrega de productos. Y esto lo vamos a encontrar en el último párrafo del artículo 5 del reglamento de comprobantes de pago, ¿no? Se perdieron los productos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Contactar a un policía, levante el acta policial y automáticamente tengo que proceder a indicar cómo fueron los hechos, toma toda la manifestación, los bienes que estuvieron ahí, el valor que tenían y todo que coincida con la guía, la factura, etcétera, etcétera. Entonces, si es que yo tengo todo eso, ¿no? Si es que yo tengo todo eso, el gasto es perfectamente deducible. No tengo que hacer denuncia ni nada. Simplemente una constatación de los hechos que me permitan acreditar de que fue un caso fortuito o de fuerza mayor. Eso es la pérdida extraordinaria. Ahora, ¿qué es un delito contra el contribuyente? Un delito contra el contribuyente ya es, digamos, un ilícito, ¿no? En el actuar de algunas personas que implican en apropiarse de bienes, digamos, hacerse dueños, por así decirlo, de manera ilegítima, ilegal, de cosas que no les competen. Puede ocurrir con violencia, eso es robo, o puede ocurrir sin violencia, y eso es hurto. Hay sus modalidades agravadas, no agravadas, pero eso no voy a entrar porque es penal. Yo no soy penalista, pero por cultura general hay que conocer también eso, ¿no? Entonces, el robo, ¿no? Violencia, el hurto, no hay un acto de violencia, simplemente me sustrayeron los bienes y yo no me di cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se acreditan estos gastos? Los gastos por robos y hurtos, a diferencia de las pérdidas extraordinarias que se sustentan con la constatación policial, y si están asegurados con el informe del seguro. Ahora, si el seguro cubre esa pérdida extraordinaria, si ustedes me dicen, no, estaba protegido el vehículo, que es nuestro activo, o estaba protegida la mercadería siniestrada, o de repente también como un cliente me consultó, el almacén de tal empresa había pagado un seguro, si en caso, por ejemplo, el maíz se llegara a pudrir porque hay huaicos, entonces no permiten el traslado, el maíz se pudre y se pierde. Sin embargo, la empresa que almacena los aseguró. ¿Qué pasa si la empresa que los almacena me dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo asegurado tu mercadería, ¿no? Porque yo pago un seguro y ese seguro que a mí me dan por tu mercadería que está almacenada te la voy a trasladar. Si ocurre eso, automáticamente el gasto de la baja del maíz
no es deducible porque lo tengo que reparar, y el ingreso recibido por el seguro o de manera indirecta por la empresa que está asumiendo la responsabilidad, en este caso la empresa que almacena el maíz, va a ser un ingreso no gravado, vale decir, tengo que deducirlo. De tal forma que si ustedes se dan cuenta, el gasto reparado y el ingreso deducido, hay un efecto cero. Y lo único que logré es obtener una compensación u obtener, digamos, de alguna manera el resarcimiento del daño ocasionado por un hecho fortuito, en este caso, ¿no? Un huaico, un aluvión, lo que fuere, un desborde del río, ¿no? Y esto es una pérdida extraordinaria. Eso no requiere denuncia, informe técnico, no requiere nada. Simplemente hubo el choque, hubo la inundación, hubo el huaico, se pudrieron, hubo un paro de transportistas, como por ejemplo en el norte, que somos una empresa acá de empresas agroindustriales, ¿no? Hubieron paros hechos de fuerza mayor porque intervino el hombre, ¿no? Para bloquear la carretera y se malogró la fruta, se malograron los productos. Eso se sustenta como el acta policial, donde se dé constancia o se deje constancia de los hechos, los bienes, ¿no? El detalle, ¿no? La valorización, nada de estimaciones, ¿ah? Porque todo lo estimado, el aprox, ese bendito aprox, aproximado o estimados, son lamentablemente desestimados por la administración tributaria y el tribunal fiscal. Entonces esas son las pérdidas extraordinarias, y el tema de los delitos es cuando hay un actuar en contra del contribuyente, ¿no? En la modalidad de ilícitos que están tipificados en el Código Penal, ¿ya? Un delito que puede ser robo con violencia, hurto sin violencia, ¿ya? En el caso de la resolución del Tribunal Fiscal que hoy día me notificaron, ¿no? Yo estaba almorzando tranquilo, terminando las labores de la mañana, ¿no? Atendiendo asesorías y todo a los clientes. Después del almuerzo, ¿no? Me pongo a revisar mi correo y me doy cuenta que me había notificado una resolución del Tribunal Fiscal, como les decía, referente a un grupo de empresas, de una empresa que pertenece a un conglomerado, a un grupo dedicado a la distribución de energía eléctrica. Este grupo está comprendido por 4 empresas, de las cuales yo solamente asesoro a 3. O sea, asesoro a las empresas del norte, ¿ya? Del norte, de los 4 empresas, asesoro a 2 empresas que están en el norte, a una empresa de la ciudad que resido, ¿ya? Y la otra que está en el centro, digamos, de la sierra peruana, no es asesorada por mi empresa, no es asesorada por mi firma, eso que quede claro. Entonces, de las 4 empresas, ¿no? 3 asesoro y una no asesoro. Y del caso que he ganado es una de las 3 empresas, pues. Y esa es una empresa que está en el norte, ¿ya? Y tengo casos de la empresa donde yo resido, y obviamente van a correr la misma suerte porque esperábamos este tema, esperábamos esta RTF. Y les digo por qué esperábamos esta RTF. Porque se ha venido promulgando, propagando, haciendo publicidad a una resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? Algunos colegas, y que he discutido también acá en mi estudio con todo mi equipo, ¿no? Si es que era verdaderamente aplicable o era una RTF que podíamos nosotros argumentar para poder desvirtuar este caso que tenemos, ¿no? Y esa es la RTF 1144-9-2020, a la que llegamos a la conclusión que no podíamos citarla o no podía ayudarnos en la defensa de este caso, que les voy a pasar a explicar de qué se trata, porque la SUNAT no acotó situaciones o no observó situaciones que sí observaron en la resolución del Tribunal Fiscal que tengo aquí en mi mano, que me han notificado hoy día a las 3:21 de la tarde, para ser exactos,
¿ya? Y que con esto pues ya queda sentado un precedente, de alguna manera, para seguir la corriente que se quería. ¿Por qué? Porque miren, las empresas de distribución de energía eléctrica, ¿qué es lo que sucede aquí? Sabemos de que existen, como les había dicho, el inciso D contempla las pérdidas extraordinarias y contempla los delitos. Las pérdidas extraordinarias con constancia policial, informe del seguro, y se sustenta el gasto, y si cubre el seguro, el gasto se repara en la medida que el seguro cubre esa parte del gasto y el ingreso que se reconoce por el seguro se deduce. Y por el lado del tema de los delitos, la norma me establece que debo cumplir con cualquiera de los dos requisitos que les paso a mencionar. Uno, yo debo acreditar que es inútil ejercer las acciones judiciales, ¿ya? O haber sustentado o haber probado judicialmente el ilícito penal que ha sido cometido contra mi empresa y que ha derivado en el reconocimiento de un gasto por la pérdida de estos bienes, ¿ya? Entonces, aquí viene el tema. Las empresas de distribución de energía eléctrica, ¿qué es lo que tienen? Miren, antes de llegar a la distribución, primero hay un tema de generación y ahí hay una merma, ¿ya? Esa es la pérdida cuantitativa dentro del proceso, del procedimiento o la línea de comercialización o de producción. Entonces, la energía parte de la generación, luego pasa por las torres de transmisión y finalmente terminan en las empresas distribuidoras que ya lo canalizan a nuestros hogares, ¿no? Entonces, hay niveles en los cuales se pierde pues energía. Tú compras 100, por ejemplo, y no te llega a 100, te llega a 80. ¿Los 20 qué son? Merma, ¿ya? Merma. Ahora, el tema de las empresas de distribución de energía eléctrica tienen una resolución o tienen un oficio o una norma sectorial que les permite reconocer la merma sin generar informe, ¿ya? O sea, legalmente encontramos en el inciso F del 37 de la Ley de Renta y en el inciso C del artículo 21 del reglamento que la merma requiere un informe técnico, ¿no es cierto? Requiere un informe técnico por personal colegiado, hábil, competente en la materia e independiente. Pero en el caso de las empresas eléctricas tienen un margen que no requiere estar sustentado en un informe de mermas. ¿Por qué? Porque hay una autoridad, ¿no? En este caso, aquí está el informe, la Dirección General de Energía, ¿sí? La Dirección General de Energía ha emitido ya un oficio indicando los porcentajes que normalmente se dan en el sector. Entonces, como es una norma sectorial, el Tribunal Fiscal ha indicado ya de que por esa parte no se requiere informe de merma. Cuando yo excedo el porcentaje, por ejemplo, representan el 5%, representan el 29%, ya, pero solamente la norma dice de que los rangos normales, de acuerdo a las evaluaciones del organismo competente, las mermas solamente pueden fluir en un 13, 15% y tú tienes 29%, entonces necesitas el informe. Entonces, si tuvieras 15, 19, hasta ahí no requieres informe. ¿Por qué? Porque te ampara la norma sectorial. Pero si excede, requieres el informe para sustentar el exceso del porcentaje de la merma, es decir, de la pérdida cuantitativa. Ahora, ¿cómo se sustenta esa pérdida cuantitativa? ¿Y dónde sí procede sustentarlo en un informe de mermas? Cuando, en este caso en particular, las empresas distribuidoras, ¿ya? Las empresas distribuidoras de energía eléctrica, como les decía, de las cuales yo asesoro un grupo de 4 menos a una, que es en el centro de la Tierra, en el centro del Perú, perdón, y que básicamente lo que hacen estas empresas es distribuir la energía, llevar a los hogares y... Quería agradecerte por haber visto este video, este contenido. Si es que realmente te gustó o te sirvió y quieres contribuir con nuestro canal, te dejo mis QR de Yape y Plin. Si es que te nace de corazón darnos una colaboración, bienvenida será. En todo caso, si no, igual te invito a que te suscribas al canal
y le des un like a este video y sobre todo lo puedas compartir en tus redes sociales. Con eso también me sentiré agradecido de tu parte. Así que gracias y vamos a continuar con lo que viene en este video. Tienen el tema de la merma, pero también tienen pérdidas que no se generan producto del desarrollo normal de la actividad. Es decir, puede haber pérdida en los transformadores, puede haber pérdida en las instalaciones. Es normal, puede darse por una falta de mantenimiento quizás, de repente hubo una pérdida en el transformador. Hay una situación de repente que se puede sustentar en el informe técnico de mermas. Y esas son las pérdidas técnicas, cuando se hacen las pérdidas técnicas, aquellas que se pueden sustentar con un informe de merma. Y las pérdidas no técnicas son, entre otras, por ejemplo, las pérdidas que se dan en la parte comercial o las pérdidas comerciales, ¿no? Estas pérdidas comerciales, entre otras situaciones, porque son varias las pérdidas, el tipo de pérdida comercial, entre otras está el hurto de energía. ¿Y por qué le decimos hurto de energía y no robo? Porque no hay violencia. Tú no te das cuenta el momento en el que te están jalando energía o te están, como se conoce en la calle, oye, está robando luz, dicen, ¿no? Está robando la luz. Pero técnicamente hablando se le denomina hurto de energía. Y eso está en el informe elaborado por cada compañía dentro de lo que son las pérdidas de energía, y ahí están las pérdidas técnicas y las no técnicas. Entonces, dentro de las no técnicas, básicamente me refiero a las comerciales, a aquellas producidas por el hurto de la energía, es decir, aquellos que prácticamente se apropian de energía o manipulan los medidores para pagar menos luz o para no pagar luz, ¿no? Su recibo, constituyen obviamente hurto de energía. Me están robando energía, ¿no? Por decirlo en términos ya más genéricos, y ese tipo de actuar, de acuerdo a la ley de renta, el inciso D del artículo 37, señala que debo yo demostrarle a la SUNAT dos cosas. Debo demostrarle o que es inútil ejercer las acciones judiciales o que he probado judicialmente quiénes son los culpables y debo tener una resolución firme. Si es que se inició un proceso y se detecta a los autores de los delitos, con la sentencia firme, es decir, la de última instancia, recién puedo deducir el gasto. Caso contrario, no. ¿Cuál es lo particular de este caso? Miren, como les decía, la RTF que se estaba de alguna manera promocionando y que yo no recomendaría citarla porque la RTF 1144-9-2020, que señala y que si bien es cierto habla de la pérdida de energía, la SUNAT en el procedimiento de fiscalización no observó la cuantificación de la energía de la pérdida de energía. ¿A qué me refiero con esto? Que tú no puedes ser acotado en vía de reclamación o en apelación ante el Tribunal Fiscal sobre observaciones que no te han hecho en la fiscalización. Es decir, si en la fiscalización no te observaron la cuantificación de la pérdida de energía, no cabe de que en la vía de reclamación o en la vía de apelación te acoten o quieran cambiar el fundamento del reparo, y eso transgrediría el artículo 127 del Código Tributario, porque la facultad de reexamen no es para eso, no es para cambiar fundamento del reparo. Lo que se generaría ahí, en ese caso, digamos, sería que el Tribunal Fiscal solamente está atado de manos para resolver sobre qué, para resolver sobre el cuestionamiento de la pérdida de energía nada más, pero no sobre su cuantificación. Entonces, citar esta RTF, la 1144-9-2020, como una posibilidad de que los contribuyentes que se dedican a la distribución de energía eléctrica y que deducen la pérdida no técnica, es decir, la comercial, la que hurtan
algunos fascinerosos, algunos vivos, ¿no? Algunos pillos que quieren hacer provecho, sacar provecho, ¿no? de ese servicio público, ¿no? Lamentablemente no podría sustentar el tema de la cuantificación. Entonces, esta RTF, como repito, la 1144 de la sala 9, o sea, guión 9, guión 2020, me parece que no podría ser invocada en una defensa, porque hay otras RTFs donde la SUNAT sí cuestiona la cuantificación dentro de la fisca. Y ahí es donde es el problema, porque muchos no tienen la precaución de la cuantificación y tampoco tienen la precaución ni tienen la forma de defender. Y acá en esta RTF que me han notificado el día de hoy, lo que nos ha ayudado mucho es el plan de defensa, que hemos tenido para el caso. Ese ha sido el éxito, planificar cómo defender el caso, cuáles son los medios probatorios idóneos, los medios probatorios pertinentes, y cómo es que debíamos perfilar la argumentación de cada uno de ellos y qué era lo que desvirtuaba cada uno. Porque en esta RTF sí la SUNAT había acotado la cuantificación. Es decir, la SUNAT había dicho: quiero que me sustentes tantos millones de pérdida de energía y quiero que me demuestres y que me sustentes el porcentaje que representa del total de la pérdida. A diferencia de esta RTF, la 1144-9-2020, que no tiene nada que ver con la cuantificación. Es decir, el Tribunal Fiscal dice: mira, ¿sabes qué? Yo no me puedo pronunciar sobre algo que no ha sido visto en la fiscalización, ha sido materia administrativa hasta que ha llegado a mis manos. Entonces, citar esta RTF de defensa es muy peligroso. Pero la RTF que han resuelto, ya, y que me han notificado, sí ha resuelto sobre el tema de la cuantificación. Y eso es lo que nos interesaba. A todas las empresas eléctricas nos interesaba el tema de la cuantificación, cómo defendernos, cómo presentar los medios probatorios y cómo es que se acredita la inutilidad de ejercer las acciones judiciales. Miren, en principio, el tema de las acciones judiciales, la inutilidad, no existe taxativamente en la norma una relación de medios probatorios que me señalen o me indiquen cómo es que yo debo acreditar la inutilidad de ejercer las acciones judiciales. Tema número 1, ¿no? Y cuando me señala de probanza judicial, se entiende de que yo debo estar inmerso o debe haber un proceso en el cual estoy siendo parte y que tiene que ser en la vía penal por tratarse de un delito y tiene que haber una resolución firme. Entonces muchos casos no prosperan y el Tribunal Fiscal ha venido señalando de que para que el gasto sea deducible bajo la figura de que es inútil ejercer las acciones judiciales, tiene que darse con el archivamiento del fiscal. Pero la pregunta es, ¿eso está en la ley del impuesto a la renta? No está. Dice que sea inútil ejercer las acciones judiciales. Inclusive si ustedes revisan mis videos, yo hace 2 años ya, y quizás un poquito más, hice un video sobre este tema de los delitos. ¿Qué pasa si es que yo denuncio la pérdida, yo denuncio el hurto y por la cuantía o por la modalidad del delito tiene que ir al Ministerio Público, pero la policía no comunica? ¿Perderé el gasto por eso? No. Ya el Poder Judicial se ha pronunciado. Si ustedes buscan en mis videos anteriores, en mis transmisiones anteriores, es bastante breve. Creo que doy el número inclusive del expediente a nivel del Poder Judicial, porque el caso se gana a nivel del Poder Judicial, en el cual indica de que el hecho que la policía no informe al Ministerio Público no es causal para desconocer el gasto del contribuyente, porque ya es responsabilidad de la autoridad policial. Entonces, dicho esto, amigos, el tema de la inutilidad de ejercer acciones judiciales, ¿ya?, puede ser con el parte policial, según lo que ha señalado esta RTF que me han notificado hoy, o puede ser con el archivamiento fiscal. Los demás argumentos, los medios probatorios presentados para sustentar la cuantificación, se los voy a exponer el día 5 de mayo, que me toca hablar sobre la fiscalización
del impuesto a la renta, reparos frecuentes, ahí voy a dar el número de la RTF, voy a colocarles en la diapositiva el número de la RTF con el fundamento. No olviden inscribirse, está a cargo el evento de Julio César Vilches, ¿ya? Búsquenlo en Facebook, Julio César Vilches, ¿ya? O en su página, digamos, institucional como BM, B chica, M o VM, ¿no? Centro de Formación Empresarial. Inscríbanse, está bastante interesante. Yo voy a arrancar con el evento, a mí me han invitado para hablar específicamente sobre las fiscalizaciones del impuesto a la renta y los reparos. Ahí voy a hablar sobre este tema, ¿no? Y sobre todo la parte medular que es la cuantificación. Porque miren, ustedes van a escuchar de repente o van a ver de que las empresas o los asesores de las distribuidoras, o de repente van a por ahí ver algún tema vinculado donde van a citar la RTF 1144-9-2020. Léanla. Hay un párrafo donde dice: la administración en la fiscalización no acotó ni la cuantía ni el origen. Si no te acota ni la cuantía ni el origen, ¿cómo va a resolver de que es un hurto y que requiere ser cuantificado? Sin embargo, algunos lo toman como referencia, yo no lo tomo como referencia, más bien voy a tomar como referencia ya lo que esperaba, ¿no? La defensa que hemos ejercido en esta RTF, que la voy a publicar y la voy a comentar en el evento, ya que inicia el 5 de mayo, y que básicamente está ligado con cómo es que uno debe ejercer correctamente los mecanismos de defensa a propósito de las observaciones de la administración tributaria. Ahí está todo, en el plan de defensa, ¿no? Leer las observaciones, cómo es que te acotan, no están a la ligera, ¿no? Decir, mira, ya hay un tema, mira, hay una luz por acá. No, sí, pero esa luz no es tan luz porque no te acotaron, no te acotaron la cuantificación. Si te hubieran acotado la cuantificación, hay RTFs donde le sacan la mugre a las empresas distribuidoras, ¿ah? A las empresas de distribución eléctrica, donde les acotan la cuantía, ¿no? Muertas. Acá nos han acotado la cuantía y hemos salido airosos. ¿Por qué? Ya les voy a comentar el día 5 de mayo, que empieza el evento de mi amigo Julio César Vilches, y pueden ustedes también entrar a su página institucional BM, que es B chica o VM, Capacitación de Formación Empresarial. ¿Ya? Inscríbanse, va a estar bastante interesante, hay especialistas sobre la materia, y vamos a tratar así, casos reales, casos que yo defiendo, que yo enseño, que yo hago, que yo asesoro, ¿no? Porque no hay otra forma de enseñar, sino enseñar lo que uno verdaderamente hace en la práctica y todos los días. Todo lo que yo salgo a hablar no es porque lo leí en un libro, en una revista quincenal o en no sé, en algún libro de repente por ahí que tiene casos prácticos. No, simplemente es porque uno mismo lo hace. Y no hay mejor forma que aprender haciendo, y mejor se aprende cuando uno enseña a los demás. Bueno, amigos, yo me despido de ustedes. Más bien, antes quiero ver las preguntas. De repente por ahí hay alguna pregunta que pueda absolver, ¿ya? Voy a ir desde el inicio para respetar el orden, ¿ya? Buenas noches con todos. Buenas noches. A ver si hay alguna pregunta en buena hora. Si no hay preguntas, ya después seguro verán la transmisión y yo les contestaré. ¿Cuál es el número de la RTF? Dice Luis Miguel Condori. Yo la voy a finalmente publicar. Por el momento tengo un poco de reserva con el tema, digamos, de profesional, porque aún no se publica en la página del Tribunal Fiscal. Cuando se publique en la página del Tribunal Fiscal la podré compartir con libertad. Ahora no la puedo compartir con libertad.
porque hay situaciones o parámetros, digamos, dentro de la prestación del servicio que uno tiene que mantenerse al margen. Ahora, lo que sí voy a hacer es académicamente, porque eso sí me permite, ¿no? Por ética, y también permite, digamos, de alguna manera, los códigos de ética de las profesiones que tengo, tanto de contabilidad como de abogacía o de derecho, ¿no? Dentro de los 10 mandamientos de Couture, ¿no? Yo puedo, para fines académicos, borrar los datos de las partes, ¿no? Y mostrar los fundamentos, siempre y cuando se proteja los datos. Pero ese número sí lo voy a dar. El 5 de mayo hay un evento, ahí voy a compartir más y ahí les voy a dar las porciones interesantes de los 5 a 6 medios probatorios que nos permitieron salir airosos con el tema de la cuantificación y el porcentaje que representaba la pérdida de energía. Porque ese es el punto, ese es el talón de Aquiles de las distribuidoras, el tema de la cuantificación, ¿no? Pero el tema del hurto, demostrar que es inútil, claro, eso sí, pues, ¿no? Y la RTF, repito, la 1144-9-2020, la SUNAT no acotó ni el origen del hurto, o sea, mejor, ni el origen de la pérdida, ni acotó el monto. Entonces, si no acotó esas dos cosas, ¿cómo vamos a resolver? El Tribunal Fiscal, si ustedes leen esta RTF, dicen, bueno, lo vamos a resolver con una pérdida extraordinaria, pues porque no hay acotación, ni el origen, ni el monto. Entonces, como no hay origen como delito, ni hay cuantía, pues hay que verlo como una pérdida extraordinaria, pues, ¿no? Entonces, ese es el tema por el cual estaba a la espera de esta RTF, y tenemos la plena convicción en la firma que van a salir así las demás. Dios mediante, ¿no? Tani Luan dice, buenas noches, doctor. ¿Se aplica la prorrata en el exceso del seguro cubierto de activos fijos siniestrados? No. A ver, la prorrata está en el inciso P del artículo 21. Y esas preguntas hacen que la verdad que me ensalcen. Dije que iba a ser breve, pero ya me enganché. A ver, dice, ¿se aplica la prorrata en el exceso del seguro cubierto de activos fijos siniestrados? Bueno, lo que te voy a comentar está en el artículo 3 de la Ley del Impuesto a la Renta y en el inciso F, ¿ya?, del artículo 1 de su reglamento. Artículo 3 de la ley y el inciso F, artículo 1 del reglamento de la ley de renta, ¿ya? Ahí está el tratamiento, y esto conjuntamente, obviamente esto se debe interpretar conjuntamente con el inciso D del artículo 37. Entonces, cuando tú tienes un bien siniestrado, y está coberturado por el seguro, se entiende obviamente de que tienes plenamente identificado el gasto que tienes que reparar y el ingreso que no es gravable, ¿no? Entonces, como tienes una identificación plena, no se aplica el inciso P del artículo 21 del reglamento de la ley de renta, porque tienes plenamente identificado a dónde está direccionado ese ingreso no gravado. Ese ingreso no gravado, ¿a dónde va? A cubrir el siniestro. Si no cubre la totalidad del siniestro, el exceso de gasto es deducible. Si me cubre más del costo de la existencia o del bien, del activo fijo que está asegurado, si me cubre más, ese ingreso en principio se grava. Pero si tú lo contratas o tú contratas la compra del activo en 6 meses y lo repones en 18 meses, lo cual puedes solicitar su ampliación dependiendo de la magnitud, como me pasó en una de las eléctricas, que hubo un huaico y se llevó toda una subestación, y tuvimos que ampliar el plazo de 18 meses para reponer el activo, y eso lo vas a encontrar en el inciso F del artículo 1 del reglamento de la ley de renta. Como está identificado eso, no hay aplicación de prorrata aquí. ¿Por qué? Porque hay una identificación directa y plena. Ahí no hay mayor problema. ¿Qué horas son? Para no pasarme del 10:40 ya. Sí, ya estamos ya.
40 minutos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, no hay prorrata. Si el exceso no lo reinviertes en lo mismo, se grava. Y si es que te devuelven menos, obviamente el ingreso se deduce, en la parte del gasto cubierto se repara, y el gasto no cubierto es perfectamente deducible, obviamente sustentándote en lo que sería el informe policial. Y eso no solamente te va a servir para efectos de renta, te va a servir para efectos del IGB. ¿Por qué? Porque el reglamento de la ley del IGB para efectos del caso de los siniestros, en el artículo sexto me parece que está, o quinto, ya no recuerdo muy bien, de la ley del IGB, del reglamento, perdón, de la ley del IGB, establece como presupuestos de que cuando los bienes son destruidos, siniestrados, desaparecidos, para conservar el crédito fiscal necesitas obviamente el tema para las pérdidas extraordinarias necesitas el informe el tema policial, el informe policial o el acta policial o el tema del informe del seguro. Y para el tema de los delitos sí tienes que cumplir con la ley de renta, es decir, inutilidad de ejercer acciones judiciales o resolución firme en la vía judicial, ¿ya? Pero en este caso en particular no aplica prorrata, hay identificación directa. Buenas noches, William. Acá William, pues, ¿cuánto tiempo no nos vemos, William? Que viajábamos con mi padre allá a Lima a visitar la universidad, a ver los temas contables, tributarios, laborales. Ya llegará el día. Un abrazo, William. Buenas noches. Por el momento, William, por lo menos por aquí nos estamos viendo y los Zoom que tenemos o las comunicaciones que siempre tenemos, ¿no? Porque mantenemos la asesoría, pero estamos trabajando remoto. César dice su consciente ciudadano en el centro. sí. Un poco de. Es que estuve leyendo por ahí unos libros y a veces pues ya terminado el día uno ve tantas cosas que necesita ya, la máquina necesita descansar, ¿no? Porque el principal capital de un estudio es el cerebro, ¿no? Vendemos conocimiento. Todos los que tenemos estudios, ¿no? Nos dedicamos a la asesoría, capacitación. No vendemos bienes, lo que vendemos es conocimiento, son servicios, ¿no? Entonces, el capital no es tanto la plata, porque tú te puedes ir con lo que sabes a otro lugar y la haces, ¿no? Ese es lo importante, a veces o lo que diferencia a veces una empresa de conocimientos de una empresa de bienes que en algún momento puede ir mal, y ahí está, ¿no? Dice Carlos Arámbulo, ¿qué tal, querido amigo? Saludos hasta el norte desde donde yo me ubico, ¿no? Obviamente, parece que estás en Piura o Sullana, por ahí, amigo. En Piura me parece que estás. Con un informe policial siempre que se demuestre que es imposible seguir el proceso judicial. Claro, sí, en efecto. También hay informes policiales con los cuales se han deducido gastos sin necesidad de que haya un archivamiento fiscal o un proceso, en el sentido de que ya no es culpa del empresario, sino es culpa de la policía que no informó al Ministerio Público, porque era el procedimiento normalmente establecido para cada tipo de caso en concreto, ¿ya? Por ejemplo, en este caso del hurto de energía, ¿ya? Debe ser analizado conforme al sector, conforme al caso en concreto. Tú no puedes analizar un robo, un hurto en un sector, por ejemplo, de electrodomésticos, que te pueden romper las ventanas, las lunas, y sacan de todo tus artefactos y se los llevan. No puedes comparar eso a algo que tú no tienes una fiscalización o no tienes un resguardo permanente o no tienes una protección permanente, sino de que hay conexiones clandestinas, y eso, para detectarlo, hay que tener bastante diligencia, ¿no? Y hay situaciones que ya voy a explicar en el evento que voy a dictar y por qué se ha sustentado aquí en esto. Sí, en efecto, la sala superior ya lo he establecido. Tengo un video de hace 2 años más o menos, si ustedes lo pueden ver.
¿Qué pasa cuando el tema se queda en la vía policial y la policía no comunica al Ministerio Público? ¿Esto genera la pérdida del gasto porque no hubo archivo del Ministerio Público? No, el gasto sigue siendo deducible. William dice, doctor, una consulta, a ver, con todo gusto. ¿La venta de caballos por una persona natural afecta a algún impuesto? Bueno, va a depender si es que desarrolla actividad empresarial o no. Normalmente, bueno, habría que revisar el apéndice 1 de la ley del IGB, la cual entiendo que como el animal se vende vivo, no estaría grabado con el IGB. Sin embargo, esto con cargo a revisar el apéndice 1 de la ley del IGB, ¿ya? Pero, obviamente, para estar grabados con el IGB, primero tendríamos que ser empresa para poder generar IGB, porque si no realizamos actividad empresarial no hay IGB. Entonces, si es que es una sola venta de un caballo o no es habitual o no se compró el caballo para vender, sino que es una venta, como que si yo, por ejemplo, Miguel Arancibia, tengo un vehículo y lo vendo, no voy a pagar ningún impuesto, porque soy una persona que estoy generando una operación no habitual. Entonces, no tendría sentido grabar con impuestos una operación que no es habitual. Si es que ya genera temas empresariales, obviamente, ahí tendrías que ver cuál es el régimen de renta. Y con respecto al IGB, eso sí, déjame ver si los caballos están ahí, ¿ya? Me parece que no están, ¿ya? Porque creo que son caballos, digamos, no cualquier caballo, debe ser un caballo, o caballos, digamos, que tienen un especial cuidado, o sea, son, digamos, de exhibición, de caballos que muestran elegancia al ser cabalgados, ¿no? Entonces, eso estaría para revisar en el apéndice 1 de la ley del IGB. Ni bien termina la transmisión, la reviso al toque y te contesto por el comentario por el tema del IGB. Pero para renta necesitas, obviamente, el tema de la habitualidad. El IGB también, pero para que haya IGB, repito, primero tienes que calificar como empresa, ¿no? Suyana, mi querido amigo Carlos. Idelbrando Torres dice, doctor, buenas noches, consulta. Existe una casación sobre mermas de combustible, la cual ya no sería necesario tener el informe de mermas de un grifo, tus comentarios, gracias. Gracias por la pregunta, Edilbrando. Mira, Edilbrando, hay casaciones, sí las hay, de las que yo haya podido leer hay un par más o menos. Y te comento que he tenido un caso antes de la pandemia, y si ha sido antes de la pandemia no ha podido ser en el 2020, sino ha sido en el 2019. Yo he tenido un caso en el 2019, ya Edilbrando, donde me acotaron, porque también yo asesoro cadenas de grifos, donde me acotaron el tema del petróleo, ¿ya? Que el informe de mermas no cuadraba, que esto de acá, que lo otro y esto. En el informe sustentamos de que hoy día, por ejemplo, el petróleo está aquí y mañana el petróleo está aquí. Luego, pasado 2-3 días, el petróleo está acá y luego el petróleo nuevamente está acá. Y es, digamos, un tipo de combustible que muy voluble en lo que a contenido se refiere. Entonces, si es que tú tienes alguna observación, Edilbrando, sobre este tema, tienes casaciones que te van a respaldar. Y no solamente eso, sino que también, si tu caso es verdaderamente, tienes un caso con la SUNAT, me pasas la voz porque yo levanté el reparo a nivel de fisca nada más. No necesité ir ni siquiera a reclamación, porque se sustentó perfectamente y se le mostró a la SUNAT cuál iba a ser su final, ¿no? Y hasta creo que he visto RTFs. Pero la respuesta a tu pregunta es de que se requiere tener un informe, sí, pero sustentando la naturaleza del combustible. El tema de los porcentajes va a ser un poco distinto a la realidad, porque
el petróleo en especial, se tiene, hay una incertidumbre en cuanto a lo que puedas encontrar un día respecto de otro. Y por lo tanto, no puede estar sustentado en un informe de merma ese tipo de combustible, por ejemplo, ¿no? Esa es la respuesta a tu pregunta, amigo. Entonces, sigamos. A ver. Si es que hay por ahí. No, Milton, gracias por estar aquí. Bueno, ya no hay más preguntas. Me despido de ustedes. Hemos estado buen tiempo. ¿Ya? Ya saben, para hacer un resumen y finalizar, el inciso D del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, D de dedo, establece dos tipos de pérdidas, dos tipos de gastos. Pérdidas extraordinarias, por caso fortuito o fuerza mayor, ya que requieren solamente estar sustentados con el acta policial donde indique pues que hubo un huaico, que hubo un paro y las aves se murieron ahogadas, que los huevos se rompieron, ¿no? que la fruta se pudrió, ¿no? Entonces eso con el acta policial valorizado, detallado y que cuadre con la guía de remisión, no hay ningún problema, se deduce. Y hay otro tipo de gastos que son los delictivos, ¿no? Los hurtos, los robos. Eso sí requieren la inutilidad o demostrar la inutilidad de ejercer las acciones judiciales. La norma no precisa de qué forma se debe demostrar, pero dadas las circunstancias puede ser con la iniciativa a través de la policía, y la policía tendría que comunicar al Ministerio Público, el Ministerio Público archivar y con eso deducirlo. Sin embargo, ya hay jurisprudencia que, como la que yo tengo en mi mano acá, esta jurisprudencia de acá, ya sobre el hurto de energía, donde el Tribunal Fiscal señaló que con los partes policiales también podía deducirse, ¿ya? Entre otras cosas que reforzaron la defensa y que pudimos salir airosos de la millonada que nos iban a reparar, ¿ya? Y si es que hay probanza judicial, tiene que ser una sentencia en última instancia, ¿ya? Bueno, amigos, yo me despido de ustedes, que tengan una bonita noche, que descansen en paz, que Dios los bendiga, les deseo lo mejor a sus familias, hay que cuidarnos mucho, ser bastante responsables, y a todos aquellos que tengan un familiar o estén pasando por este virus, la verdad, siniestro, terrible, puedan confiar en el Señor, que Él tiene la sanidad que necesitamos, ¿no? Justamente hoy día, en mi devocional, ¿no? Después de tomar mis alimentos en el almuerzo, antes de leer la RTF, lo primero es lo primero, ¿no? Dando lectura al libro de Romanos, en el capítulo 1, señala que el hombre por la fe vivirá. Es decir, no se te va a presentar la Virgen, no se te va a presentar Dios, no se te va a presentar Jesús, sino que Dios es real, Jesús existe, y por la fe nosotros viviremos. Créele, ora, créele que Él te ha oído, y lo que ha oído, el Señor dice en su palabra que será hecho. Eso está en Primera de Juan, ¿ya? Bueno, amigos, yo me despido de ustedes, que Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad. Soy Miguel Arancibia, socio del estudio Arancibia y Bazán, asesores tributarios. Ya saben, cualquier duda adicional me la dejan por comentario, y está pendiente con William ver el tema del IGB, nada más en el tema de los caballos, en caso ya sea recurrente la venta y se haya convertido en una empresa, ¿ya? Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad. Si este video te gustó, te sirvió y quieres colaborarnos, tengo Plin y Yape. Así que puedes ahora mismo hacer el escaneo de estos QR y hacernos una donación, si es que tú lo crees conveniente. Y si no, te invito a que me regales un like y te suscribas a nuestro canal. Eso también nos hará muy felices. Gracias, y te invito ahora a que puedas ver estos videos que vienen a continuación. Gracias y que tengas un excelente día. Adiós.